Bueno, estamos grabando la sesión para que luego puedan volver a repasarla. Muy buenas tardes. Me alegra un montón que nos podamos reunir para poder aprovechar este espacio. Según la orientación académica, este espacio lo vamos a utilizar principalmente para eh, aclarar aspectos de la investigación, sobre todo porque, siendo realistas, dentro de la universidad, pues, y del colegio también, pues poco nos enseñan todo lo que implica investigar y cómo se investiga, ¿ok? Ahora bien, antes de iniciar con ese tema de investigación, en donde por cada una de las tutorías vamos a ir viendo un capítulo de la investigación que hay que llevar a cabo, antes de iniciar, sí me gustaría saber si ustedes tienen dudas de hasta ahora la materia o si tienen dudas de la tarea que hay que llevar a cabo. Primero evacuaríamos esas dudas y luego le entraríamos entonces a la parte esta de investigación. Entonces, escucho. Bueno, profe, primeramente, bueno, buenas tardes. Bueno, yo estaba como un poco confundida con respecto a lo de la fecha de la tutoría. Yo tenía agendado que era para el viernes, entonces me llamó una compañera y corre, ¿verdad? A ver el correo y todo ese asunto. Gracias a Dios estaba aquí. Ujú. Y yo sé que hay que hacer una línea de tiempo porque ya lo vi, pero aún no he leído sobre qué es. Entonces, estoy así como que tengo que conectarme, digamos, porque es mi responsabilidad. No Ujú. voy a dejar de hacerlo, pero sí, sí estoy, digamos, no he leído todavía lo de la unidad. Ok, ok. Pero bueno, ahí, por dicha estamos en la primera semana. Yo por eso procuro que la primera tutoría caiga en la primera semana para para ir ubicándoles en, en el proceso, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿No? Bueno, entonces vamos a dar inicio con la unidad número 4, que es la unidad que puede llegar a generarles pues alguna dificultad. Denme un segundito, por favor, para ingresar acá a la unidad número 4 y poder compartir pantalla. Ok, bueno, vamos a iniciar diciendo que la unidad número 4 ya está abierta desde ahora y que ustedes desde ya necesitan ir, ir entrando a esta unidad y necesitan ir llevándola a cabo en el transcurso de todo el cuatrimestre. ¿Ok? Esta es una actividad que se va a llevar a cabo en subgrupos y tienen que, por tanto, desde ahora ir haciendo la elección del subgrupo. Ya yo puedo ver aquí que en el grupo número 1 ya está completo y tenemos ya 5 personas ingresadas en ese grupo y en el grupo número 2 tenemos una persona, ¿ok? Eh, yo necesito que no se esperen hasta el final. Vean, una investigación no es sencilla de hacer, por tanto, tienen que arrancar desde ahora. Además, tenemos aquí este foro para organización de los grupos.
¿Eso qué significa? Eso significa que únicamente este foro va a tomarse como el medio oficial para que ustedes se pongan de acuerdo. Dime, Ley. No, profe, es que estaba revisando, qué susto, porque ya nosotros escogimos el grupo y sí, somos el uno, pero Ujú, era eso. Ujú. ujú, ok. Entonces, vean, muchachas, si ustedes llegan y se pusieron de acuerdo por WhatsApp y conversaron por WhatsApp y toda la cosa, ¿verdad? Y al final, una de las personas del subgrupo, al principio entró, iba a trabajar y ya después empezó a quedarles mal y todo ese asunto. Chicas, y ustedes llegan y me escriben, profesora, es que fulana de tal, estamos teniendo problemas porque no se comunican. Yo me voy al foro para organización de los grupos y veo que en el foro no hay nada. Y me dicen, profe, es que todo lo hemos hecho por WhatsApp. Perdón, pero yo no les valgo entonces su molestia, no les valgo su preocupación, porque la forma oficial es aquí por WhatsApp, por el foro. Vean que el foro aquí dice grupos separados, entonces le dan acá y a cada uno de los subgrupos tiene un foro específico. El grupo número 1 tiene su propio foro, que de hecho bueno, es el grupo que tiene la cantidad de estudiantes ya completa, pero no ha comenzado a conversar entre ustedes. ¿Ok? Este, Luego nos vamos igual a la unidad 4, que le estoy dando una revisada general, y entonces tenemos dónde hacen la elección de grupo, dónde están el foro para la organización de los grupos y dónde está la tarea 4. En la tarea 4 está esta consigna, que es la consigna de cómo hacer el trabajo, y también hay un documento que dice pasos, guía de pasos para la investigación, ¿ok? Y en la consigna, pues van a encontrar ustedes una serie de documentos que les van a ir guiando exacta y literalmente como así pasito a pasito, literalmente de la mano, sobre cómo hacer el proceso de investigación, además de la guía que yo les voy a ir dando aquí en las tutorías. ¿Ok? Bueno, vean entonces que voy a detenerme un segundito en esta consigna, porque esta consigna me interesa un montón que la analicemos. Y dice que modalidad grupal con nota individual. Modalidad grupal con nota individual. Por favor, lamentablemente del grupo solo tengo 3 estudiantes aquí que, que, que necesito que todo el mundo escuche esto. No se atengan a que todo mi grupo trabajó y entonces yo voy a tener la misma nota de todo el grupo, porque eso no se vale. ¿Ok? Ahí tengo el objetivo del trabajo que se va a llevar a cabo y vienen las indicaciones específicas. Entonces, vean muchachas, cómo aquí, por ejemplo, em, esta fuente bibliográfica, claritamente yo les pongo qué tomar, qué páginas tomar en cuenta de esa fuente bibliográfica. Aquí voy a encontrar en esa fuente cómo surgen las ideas de investigación entre la página 34 y 35, cómo se hace una hipótesis entre la página 47 y 55 y así sucesivamente. En este caso tenemos variables, dimensiones e indicadores y enfoques y tipos de investigación.
Y así van a ir encontrando en cada una de estas referencias el pedacito que les sirve. En realidad, todo el libro, todos los documentos son muy valiosos, pero bueno, el pedacito que les sirve para su investigación. En este caso, entre la página 38 y 40, van a encontrar cómo hacer un marco teórico en ese documento. Y así sucesivamente, ¿ok? Hay algunos que no lo dicen, por ejemplo, es de interculturalidad de un artículo académico, no lo dicen y no lo van a encontrar, vean que no tiene eh, ninguna referencia de enlace, ¿no? Entonces, ese es un documento que yo se lo subo directamente a la plataforma. Este es uno, este es el otro. La taxonomía de Bloom sí tiene la referencia. Acá van a encontrar estas referencias que no tienen nada que ver con el proceso de investigación, sino que tienen que ver con documentos que podrían servirles para llevar a cabo la investigación, eh, dependiendo pues de la línea que ustedes le den a su investigación. Estos documentos podrían servirles como el establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense, o la otra, la educación inclusiva, una retórica o realidad, y así sucesivamente. Metodología de la investigación, aquí están las partecitas que les ayudan. Vea que son partes cortas, 24 a 32, 59 a 65, 70 a 73. ¿Ok? Y ahora, sigamos leyendo. Y dice, la temática del proceso de investigación será espacios educativos que atienden la diversidad. ¿Ok? Entonces, vean, algo que es muy importante tener en cuenta es que una cosa es el tema y otra cosa es el título de la investigación. Son dos cosas muy diferentes. Ujú. Este, eh, y eso vamos entonces a ir aclarándolo ahorita que ya entremos en las partes del primer capítulo de la investigación, que yo espero que hoy nos dé chance como de ver todas las partes del primer capítulo, porque es un capítulo por tutoría. Vea lo que acá dice. De aquí en adelante el subgrupo decidirá el título, objetivos, etcétera. ¿Ok? La investigación se llevará a cabo de manera colaborativa. Eso significa que se harán subgrupos. Un trabajo colaborativo es aquel en el que todas las personas miembros de un grupo construyen colectivamente conocimiento. Esto implica que cada persona tiene un papel activo en la ejecución de las tareas y mantiene comunicación con las demás integrantes. Se formarán subgrupos de 5 personas cada uno. No puede exceder el número de personas. Debe registrarse en un grupo de trabajo. Este registro lo podrán llevar a cabo en la plataforma en el momento en que se inicie la unidad 1, 6 de febrero, donde encontrarán un espacio como el que observan en la siguiente imagen. Dando clic en elección de grupos de trabajo, aquí encontrarán los subgrupos enumerados, donde deben describir su nombre para que quede registrado o registrado. Contarán con 15 días naturales para hacer su elección de grupo. 15 días naturales. ¿Ok? Entonces estamos hablando naturales, implican sábados y domingos, ¿verdad? Yo voy a verlo por acá en agenda. Y 15 días naturales después del 6 de febrero, 8 días es al 13 y, perdón, sí, lunes. 8 días es al 13 y 15 días es al 20.
Entonces, al 20 de febrero, hasta el 20 de febrero es que tienen tiempo para hacer la elección voluntaria de su subgrupo. Si no, yo voy a colocarles, ¿ok? Contarán con 15 días naturales para hacer su elección de grupo. Pasado este tiempo, la persona docente les designará un grupo específico. Entonces, eso significa que, denme un segundo inclusive, para apuntarlo por acá. Designar subgrupo. Ok. ¿Esto por qué? Porque puede que ustedes ya hayan trabajado con algunas otras personas que estén aquí en esta asignatura y entonces ustedes dicen, no, es que a mí me interesa que hagamos un grupo tal, tal y tal, ¿ok? Y ya, lo crean de manera natural. Eso se llaman grupos naturales. Y ya de pasado ese tiempo, entonces ya serían grupos designados que yo les acomodaría. Con permiso, se me seca mucho la garganta. Muy bien. Ahora, en la plataforma también encontrará un foro de trabajo colaborativo, cuyo objetivo es poder visibilizar la participación de ustedes para la planificación, aportes y tomar acuerdos en la elaboración de la investigación. En este foro se debe dejar plasmada toda la coordinación y distribución del trabajo que realiza cada persona del grupo. Este es el único medio oficial para corroborar su participación, por lo que les sugiero no utilizar ningún otro, ya que podrían perder puntos en la evaluación. ¿Ok? Nota importante que pongan atención a estas cláusulas. No deben coordinar nada por otro medio que no sea el foro destinado para el subgrupo, ya que será el único medio oficial para evidenciar su participación en la elaboración del trabajo. Van a escoger una persona que coordinará las acciones del grupo. Aclaro, coordinar no significa que haga el trabajo. Tanto el nombre de esta persona como la manera en que se han puesto de acuerdo sobre la distribución de tareas para llevar a cabo la investigación será facilitado por el correo de la plataforma en la tercera semana de iniciado el cuatrimestre, del 20 al 26 de febrero. Este correo debe ser copiado al resto del equipo para que todas las personas estén enteradas del envío. Entonces, ¿eso qué significa? Que del subgrupo número 1, designaron que Lady es la persona que va a coordinar el subgrupo. Entonces, a más tardar la tercera semana, iniciado el cuatrimestre, o sea, del 20 al 26 de febrero, Lady me va a enviar a mí un correo copiándole a sus compañeras y compañeros del subgrupo y me va a escribir diciéndome, profesora, la persona que coordinará el subgrupo número 1 será Lady Saborío. ¿Ok? Y además, vea que acá dice tanto el nombre de esta persona como la manera en que se han puesto de acuerdo sobre la distribución de tareas para llevar a cabo la investigación. O sea, que al 20 y 26 de febrero ya tienen que haber tenido una primera reunión, una primera puesta en común de cómo la van a llevar a cabo. Vean, compañeras, este cuatrimestre es súper corto. Este cuatrimestre tiene solamente 9 semanas, porque para peores se mete ahí la Semana Santa, que no se cuenta.
Si se contara con la Semana Santa serían 10 semanas. Obviamente ustedes pueden trabajar en Semana Santa, pero es algo que la universidad no puede contemplarlo dentro de su cronograma. Entonces, al final se cuenta solo con 9 semanas. Por tanto, no puede quedar para el final. Bien, entonces dice que yo quedo atenta a este correo. Si existe algún inconveniente con algún compañero o compañera del grupo, deben hacerlo saber una semana antes de cada tutoría. Si hacen algún informe de este tipo, se les reunirá como grupo de trabajo al finalizar la siguiente tutoría, con el fin de aclarar los inconvenientes. Esto no significa que detengan el avance mientras se les reúne. Por el contrario, deben de redoblar esfuerzos para sacar la tarea. Si no ingresan a la tutoría y no se logra reunir al grupo, no se podrán tomar medidas al respecto. ¿Ok? Entonces, yo, o sea, no voy a estarles citando a los subgrupos para que, no voy a estarles citando a los subgrupos para que los subgrupos, que hoy voy a tener reunión con un subgrupo, que mañana tengo reunión con otro subgrupo porque estaban teniendo dificultades, no. Sino que me hacen saber mínimo una semana antes de la tutoría que están teniendo alguna dificultad. Y de antemano tienen que saber que después de la tutoría se van a tener que quedar un ratito para que conversemos sobre esos inconvenientes que están teniendo. ¿Y por qué una semana antes mínimo? Porque así me da chance a mí de revisar toda la seguidilla de comentarios que han hecho en el foro del subgrupo para ver si realmente esa persona con la que están teniendo el inconveniente no se ha comunicado, no ha cumplido con lo que le correspondía entregar, no se ha reunido, etc. Por favor, si van teniendo dudas, me lo preguntan, porque de verdad que quiero que todo esto quede bien claro. ¿Ok? Bueno, entonces, si este reporte no se lleva a cabo, se asume que todas las personas están trabajando al unísono, por lo que no se aceptarán reclamos a posteriori, a no ser que surja alguna situación que se salga de las manos. Siendo así, lo deben de hacer saber inmediatamente. Este reporte permitirá ir midiendo el nivel de cumplimiento. Acuérdense que la nota es individual, ¿ok? Estos reportes de incumplimiento deben de ingresar en las siguientes semanas. Y aquí está clarito. Importante, llevar a cabo un proceso de investigación no resulta una tarea fácil, por lo que cada tutoría se les irá explicando en qué consiste cada parte y cómo realizarlo. Es necesario que ingresen a las tutorías para que se les facilite la labor. Yo estoy segura que el 99.9% del estudiantado ya leyó o quizá ya leyó, tal vez, la orientación académica y la consigna de la unidad 1, pero no ha leído la consigna de la unidad 4. Y entonces se les va a llevar la trampa cuando empiecen a haber incumplimientos de este tipo. Y en la orientación académica está lo suficientemente claro que esta unidad va a estar abierta desde la primera semana y que tienen que ingresar de una vez y que tienen que leer todas las instrucciones de la unidad y todo. Porque si ustedes se dan cuenta, son instrucciones muy, muy finas, muy puntuales, que, que, que no son como las consignas generales de las unidades
donde las tareas son tareas como más convencionales. Ahora viene indicaciones generales. Nota, en la página 19 de la orientación académica encontrará las instrucciones de formato para el montaje de la tarea. Es un formato según el estilo APA, entonces es sumamente específico y ahí está. No se aceptarán tareas en forma extemporánea si la estudiante no presenta una justificación escrita ante la coordinadora de cátedra una semana después de la fecha de entrega en la que explique el motivo de su incumplimiento con la entrega del trabajo, así como demostrar su argumento con los documentos necesarios. No se admite copias textuales, o sea, hace referencia al plagio. Revise su ortografía, se agradece el lenguaje inclusivo, guarde su tarea de esta manera, envíe el archivo en formato Word por esta misma herramienta y revise la matriz de valoración con el que se evaluará la tarea para que comprenda cuáles son las expectativas del trabajo. La matriz es una matriz eterna, vean. ¿Pero por qué? Porque evalúa cada una de las partes del proceso de investigación. Entonces, es mucho más objetiva, ¿verdad? Si en el primer capítulo la introducción no estuvo muy bien, pero el planteamiento del problema estuvo bastante bueno, bueno, entonces ahí va a ser muchísimo más sencillo que yo pueda acomodar ahí los puntos. Aquí veo un errorcito y lo aclaro de una vez. Son 4, 3, 2, 1, no es 5. ¿Ok? 4, 3, 2, 1. De hecho, voy a escribirlo ahí en el correo para que se les aclare también. Y así sucesivamente, cada una de las partes que debe de llevar la tarea van a ir siendo evaluadas de manera diferente. ¿Ok? Bien, dudas hasta aquí de la consigna. No, ¿Todo profe, clarito? está claro. Bueno, qué dicha. Ok, ahora, en la misma, un segundo por acá, en la misma plataforma donde está la consigna que yo acabo de leer, también está este documento que se llama Pasos del proceso de investigación. ¿Ok? Pasos del proceso de investigación. Voy a compartirlo para comenzar a ver esos pasos del proceso de investigación. Ok, ¿cómo vamos a llevarlo? Comencemos porque todo proceso de investigación inicia como por una corazonada, inicia como por una duda, ¿ok? Entonces, constantemente estamos investigando. En el día a día, en el diario vivir, en todas las áreas en las que nos desenvolvemos, nos encontramos siempre investigando, porque nos viven surgiendo dudas, ¿ok? ¿Cómo se hará tal cosa? Entonces usted dice, uy, mira, qué rica receta que se ve esa, ¿y cómo se hará? Ahí hay un proceso de investigación. Ay, es que tengo una duda sobre la enfermedad tal que dicen que le diagnosticaron a, no sé, a mi mamá con esa enfermedad, entonces ahí hay un proceso de investigación, hay una duda, hay una corazón, ¿ok?
Entonces, venimos a encontrar que esta duda o corazonada es una curiosidad, es algo que nos preguntamos sobre X tema. Ujú. Entonces, ustedes tienen que comenzar, véanlo acá, deben de comenzar por pensar en esa incertidumbre, en esa duda, en esa corazonada, en esa curiosidad de alguna idea. Puede ser una idea ahí vaga, ¿verdad? De alguna idea sobre el tema espacios educativos que atienden la diversidad. Entonces, a ustedes les puede surgir la curiosidad de cómo serán esos espacios educativos, qué harán esos espacios educativos, este, em, cómo dividen el espacio. eh, Puede ser una curiosidad alrededor de las personas profesionales que trabajan en esos espacios. En fin, eh, toda aquella idea, pregunta, curiosidad que les pueda surgir. Cabe aclarar que esto es solo una idea vaga, que aún no tiene una especificidad alguna. Ujú. Bien, entonces, a partir de esa idea vaga, comenzarán a hacer una exhaustiva búsqueda bibliográfica. Bien, entonces ustedes, voy a poner un ejemplo. Eh, violencia, violencia y diversidad. Me llama la atención pensar en espacios educativos que atienden la violencia a las personas con diversidad o a las personas diversas. Sí, sí, eso me llama la atención. Entonces, de esa idea, yo me voy a ir a buscar documentos que me hablen de la temática. Ujú. ¿Cómo voy a buscar esos documentos? Resulta ser que la universidad tiene, espérense para cerrar por aquí, un montón de cosas que tengo ahí. Resulta ser que la universidad tiene una serie de bases de datos que, una serie de bases de datos que, de repositorios que vean, les cuento. Se paga una millonada por esos repositorios, por esa cantidad de bases de datos. Y son bases de datos de documentos de muy alto valor académico. Entonces, todo aquello que venga de esas bases de datos es válido, ¿verdad? Es importante. Ustedes, el estudiantado, igual que el personal, tenemos derecho al uso de esas bases de datos, pero mucha gente no sabe que existen. ¿Mm? No sabe que están ahí a la disposición. ¿Cómo vamos a hacer uso de las bases de datos? Les voy a enseñar. Entramos a la página principal de la U, ¿ok? Y de ahí vamos a comenzar a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Porque la U cada nada cambia ¿cómo se llama? La plataforma, la presentación de la plataforma. Ok, vamos a ver. Y me voy a ir a donde dice servicios de biblioteca. Cliqueo en servicios de biblioteca. Me manda a la biblioteca virtual de la U. Ok. Esto de catálogo en línea
hace referencia a todos aquellos documentos que la universidad ha logrado pasar a digital, y ahí está el catálogo. Pero si me voy a recursos digitales, ahí cliqueo recursos digitales y me va a pedir que yo autentique mi usuario y mi contraseña. Muchachas, ustedes tienen cada una un correo universitario. Ustedes todas tienen un correo universitario. Tal vez algunas lo sabían, tal vez otras no. Esos correos universitarios siempre terminan en, para estudiantes terminan en @uned.cr, para personal en @uned.ac.cr. ¿Ok? Entonces, yo voy a escribir aquí mi correo universitario Vargas A, sin el @uned.ac.cr, solo el correo universitario, nada más. O sea, solo la primera partecita del correo, ¿ok? Y luego me voy a ir y en contraseñas, ustedes tienen que, denme un segundo, ustedes tienen que, entran al correo y la misma, universidad les da un correo, perdón, una contraseña, pero inclusive les da la opción de que ustedes la cambien, como para que sea más seguro, digamos. Deme un segundo, ¿ok? Aquí lo que estaba era copiando mi contraseña y le doy ingresar. Ya aquí me ingresó a todas las bases de datos. Vean, son miles de documentos a los que yo puedo acceder. Y la plataforma está dividida, las bases de datos están divididos por áreas. Este es multidisciplinario, o sea, documentos de muchas áreas o disciplinas, de ciencias sociales, de administración, ciencias exactas, educación y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces pensemos que yo voy a entrar aquí a las bases de datos de educación. Aquí dice base de datos en el área de las ciencias de la educación. Cuento con Education Source, Education Research Complete y así sucesivamente, ¿verdad? Educational Administration Abstracts. Y voy a meterme, vamos a leer, digamos. Voy a meterme a una de esas bases de datos, al EBSCOhost, y voy a poner aquí violencia, diversidad. Y me voy a ir a buscar. No se encontraron resultados. Entonces, yo tengo que empezar a jugar violencia e inclusión. Empezar a jugar con palabras, ¿ok? Aquí tengo, violencia, inclusión, buscar. Aquí tengo, esperen, para devolverme aquí. Yo sí les digo de antemano, tengo que comenzar a navegar, ¿verdad? Tengo que comenzar a navegar y a navegar. El EBSCO y el EBSCO ya los abrí. Entonces voy a ver este.
Este está con el mismo EBSCO. Vamos a ver mira, me está abriendo solo los buscando violencia. Otra cosa es importante, ve aquí, por ejemplo, lo que me tira, ¿verdad? Violencia, género intrafamiliar, sexual, obstétrica, de pareja. Esto es porque todo esto yo ya lo he buscado aquí. Entonces me lo tiene, me va haciendo como una base de datos, ¿verdad? Violencia, puede ser discapacidad. Vamos a ver. Me encontró 4 documentos. El sociograma y la convivencia en escuelas secundarias de México. Esto está en otro idioma. Los mapas conceptuales de educación, recursos para aprendizaje significativo. De aquí en adelante yo tengo que empezar a jugar y jugar y jugar y jugar. Inclusive me puedo ir también a las de ciencias sociales que traen mucho de esto. Mm, Y así sucesivamente. Bueno, no voy a perderme acá porque lo que no quiero es, quiero seguir trabajando en este documento. Entonces ustedes van a hacer esa búsqueda exhaustiva. Y resulta ser que en esa búsqueda empiezan a leer y entonces empiezan como a clarificarse cada vez más ese tema, ese tópico que desean investigar. ¿Ok? Entonces, de esta manera viene y surge el título de ese estudio. De ahí viene y surge. Entonces, yo podría pensar en que yo podría poner como título la violencia en los centros educativos por razones de diversidad, ¿verdad? Algo que me está saliendo inclusive ahorita, ni siquiera lo tengo apuntado, ¿verdad? Aunque este seguirá siendo tentativo y en todo el proceso, ya que conforme se avance se puede ir modificando. Es muy importante que vayan guardando en la computadora todo insumo teórico que resulte pertinente para su investigación, todo lo que encuentre. Conforme vayan leyendo, van a abstraer ejes puntuales que generen intriga por investigar. Dichos ejes les facilitará el planteamiento de los objetivos específicos. Generalmente, las investigaciones se hacen al revés. Generalmente, esos objetivos específicos, usted se supone que de antemano los tiene ya como claros. Por ejemplo, ahorita yo les decía, mira, ¿y cómo será que se cocina el tamal de elote? Eso es una duda ahí que tengo, ¿verdad? Eso da inicio a una investigación. Entonces, objetivos específicos que yo de antemano podría tener, conocer el tiempo de cocción que necesita, conocer los ingredientes que necesita y conocer el tipo de implementos que necesito para poder cocinarlo. O sea, me refiero a si un Pyrex, una olla o qué. Entonces yo ahí tengo ya 3 objetivos específicos para cómo hacer un tamal de elote. Se supone que de antemano se manejan esos objetivos específicos, pero no siempre los tenemos tan claros. Entonces, conforme yo voy leyendo, hay como ejes puntuales que leo y que me van resultando interesantes y que yo los voy abstrayendo y los voy colocando por aparte. Por ejemplo, de lo que vengo hablando de la violencia.
Digamos que yo voy leyendo y resulta que me encuentro por ahí en las lecturas insumo teórico sobre los tipos de violencia que reciben las personas eh, por su condición de diversidad en los centros educativos. Entonces ya a mí me genera eso como esa espinita de decir, interesante sería conocer cuáles tipos de violencia me voy a encontrar yo en la población que voy a investigar. Y resulta que por allá sigo leyendo y me encuentro entonces que toda esta violencia que las personas reciben empieza a generarles una serie de consecuencias, una serie de secuelas o de manifestaciones y que esas manifestaciones inclusive pueden llevar hasta el suicidio. Entonces yo llego y digo, ve qué interesante, me gustaría conocer cuáles manifestaciones, ya sea emocionales o ya sea académicas o ya sea conductuales, yo que sea, hasta físicas, presenta el estudiantado este, en espacios educativos ante la diversidad o que atiende la diversidad. O me gustaría conocer cómo combate el espacio educativo, la violencia contra las personas que presentan algún tipo de diversidad. Entonces, esas ideas me van surgiendo ahí de la lectura. Ejemplo, comunidades inclusivas para atención a la diversidad. Elementos que garantizan la accesibilidad integral. La realidad nacional en materia de inclusión para la atención a la diversidad. Esos son meros ejemplos que les podría facilitar ese desarrollo de los objetivos específicos. ¿Ok? Ahora, continuamos entonces. Conforme se lleva a cabo la búsqueda bibliográfica, se debe de ir pensando, perdón, es que me molestan los anteojos con los headset. Conforme se lleva a cabo la búsqueda bibliográfica, se debe de ir pensando en la población a la que se le va a consultar para recopilar, los datos, ¿ok? Entonces, esto es importantísimo, ¿ok? Entonces, digamos que ustedes llegan y dicen, bueno, yo soy maestra o yo soy bibliotecaria en un centro educativo y podríamos llevarlo a cabo ahí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya vamos teniendo una idea de a quiénes. Y dentro de la institución podríamos trabajar con estudiantes o podríamos trabajar con estudiantes y personal docente, ¿ok? Algo sumamente importante es esto. Deben de asegurarse que podrán tener acceso a dicha población. Vean, les voy a contar algo. Yo estaba trabajando una asignatura de investigación, la asignatura era pura de investigación, con un estudiantado de la carrera de ciencias policiales. Y resulta que una de las chicas llegó y planteó todo un proceso de investigación muy interesante, muy bueno, pero tenía por población los chicos y las chicas que se encontraban por la ley penal juvenil en condición de arresto en el centro de San Luis, que ahí están personas menores de edad, hombres. Perfecto.
esas son poblaciones sumamente difíciles de llegarles. O sea, eh, no es tan fácil como para como que usted llegue y pida permiso y diga, mire, yo estoy haciendo una investigación en la U y yo quería ver si podía hablar con algunas de las personas que se encuentran aquí internas. Eso no es así de fácil, ¿no? Entonces, cuando ya esta persona que ya le tocó hacer el trabajo de campo, de topó contra pared de que no le permitían tener acceso a la población. Entonces, tuvo que hacerle un giro a toda la investigación para poder poner otra población consultante y entonces poder tener acceso a los datos que ella necesitaba recopilar. De ahí que deben de asegurarse que podrán tener acceso a dicha población. ¿Ok? Hoy, muy bien. A partir de este momento iniciarán la parte escrita de la investigación. A continuación se les presenta la estructura del trabajo, partiendo de los niveles de encabezado que debe llevar. ¿Eso qué significa? Eso es así de sencillo. El estilo APA viene y le dice a usted cómo debe colocar cada uno de los subtítulos del trabajo, que para el estilo APA se llaman encabezados. Y entonces vamos a venir a encontrar encabezado de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, hasta quinto nivel. ¿Ok? Entonces, vean que acá dice, lo primero que van a colocar es la portada, según el machote que se encuentra en la orientación académica. ¿Ok? Luego viene el índice de contenidos. Entonces, ¿cómo se hace el índice de contenidos? En el índice de contenidos, aquí dice, voy a dejar de compartir. Vamos a, denme un segundo. Tengo la hoja de Word, ¿ok? Entonces, en la hoja de Word, ustedes van a ir a referencias. En referencias van a ir a tabla de contenido y en tabla de contenido van a ir a tabla manual. ¿Ok? Entonces, en tabla manual, ¿cuál es la ventaja que da eso? La ventaja que da eso es que yo aquí puedo escribir, por ejemplo, planteamiento del problema y no se me mueve esto. Está en la página 1. En un segundo nivel, vea que ahí hay un escaloncito ahí, ¿verdad? Digamos que ahí están los objetivos. Y esos objetivos se encuentran en la página 4. Entonces yo aquí cambio la página a la 4. Y digamos que aquí está la población. Estoy bateando. Y aquí esto está en la página 6. ¿Se dan ustedes cuenta? Ahora, si hay una, aquí yo puedo bajar y si aquí dentro de este contenido de primer nivel hay algo de segundo nivel como el de los objetivos, pues simplemente lo copio aquí, le cambio el nombre y le cambio la página. ¿Se comprendió esa parte, muchachas? Sí, profe. Sí, profesora.
Entonces, vean que aquí dice cómo hacerlo. Ir a referencias, tabla de contenidos, tabla manual. Hasta les explico dentro del documento de Word a dónde ir. La tabla de contenidos o el índice de contenidos es diferente al índice de figuras y al índice de tablas. ¿Ok? ¿Qué son las figuras? Las figuras son los gráficos. Se les llama figuras. Únicamente si lleva gráficos. Y las tablas son las tablas. ¿Ok? Que eso vamos a verlo despacito. Luego vamos a encontrar después de esa parte la introducción. ¿Cómo coloco yo el título de introducción? Así como está aquí, es un título de primer nivel en negrita y en un tipo de letra que puede ser Times New Roman 12, por ejemplo. Eso lo dice la orientación académica en la parte de la investigación. Entonces, vean que aquí hasta ya les estoy poniendo el ejemplo de, de cómo iría el título introducción. ¿Ok? En esta parte se describe lo que la persona lectora encontrará en el resto del trabajo. Se sugiere hacerla al final del proceso de investigación. La introducción y la justificación son dos partes diferentes. Hay gente que las confunde o hay gente que cree que son lo mismo y no son lo mismo. Son diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la introducción? La introducción es una parte en la que usted explica qué va, cómo va a encontrar la persona lectora o qué va a encontrar la persona lectora en el resto del trabajo. Entonces dice, eh, ok, hay un primer capítulo en el que se encuadra el problema de investigación, así como los objetivos, ta, 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 ta. Asimismo, y así sucesivamente. Asimismo, se desarrolló un segundo capítulo que conlleva el marco teórico. ¿Ok? Luego, vamos con el primer capítulo de la investigación, que exactamente, así como está escrito aquí, así es como va colocado. Es un encabezado de primer nivel, por tanto va en negrita y sin puntos al final. ¿Ok? Eso es importante. Ay, vieran que se me da. Muy bien. Ahora, aquí está clarito, clarito. Se agrega un párrafo introductorio referente al capítulo. En el siguiente capítulo se presenta el problema de investigación que da paso a ¿Ok? Entonces, dice planteamiento del problema. Esto es un subtítulo o un encabezado de segundo nivel. ¿Cómo van los encabezados de segundo nivel? Van alineados a la izquierda en negrita y sin punto al final. Exactamente como está escrito ahí.
Se debe redactar todo un argumento que contextualice el problema, siendo este un hecho, situación o fenómeno. Identificarlo de manera clara, precisa y accesible. Entonces, aquí en el planteamiento del problema, ustedes lo que tienen es que describir cuál es ese problema que quieren investigar. Entonces, por ejemplo, van a argumentarlo y van a describirlo, van a describir ese hecho o esa situación en donde yo voy a describir un poquitito la problemática de la violencia y del bullying en los centros educativos, principalmente a las personas con alguna condición de discapacidad. Inclusive acá pueden perfectamente, es más, es necesario que incluyan citas bibliográficas para que le den peso a ese problema. Si ustedes encuentran alguna estadística interesante que podría ir, entonces ustedes escriben ahí, bueno, según el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, los centros educativos, bla, bla, o el tanto por ciento de la población que, ¿no? Entonces, vean cómo lo redactan todo un argumento que venga a conceptualizar ese problema o ese hecho o ese fenómeno, ¿ok? A identificarlo, a explicarlo. En el último párrafo se presenta el problema de investigación en forma de pregunta. ¿Va? Y todo el planteamiento del problema es un mínimo de una página. O sea, vean que habla de mínimos, no de máximos, pero sí es muy específico en los mínimos. Entonces, un problema, ¿cuál es el problema de investigación mío? Podría escribir cuál es la realidad, porque ya yo aquí, ya yo voy reduciendo la población, ¿verdad? Entonces resulta que yo ya encontré una institución educativa que se llama la Institución Educativa Los Patitos y que es ahí donde yo voy a llevar a cabo mi investigación. Entonces yo podría poner, porque el problema de investigación es amplio, es algo muy amplio, que ya luego lo vamos a venir a reducir en los objetivos. Entonces yo voy a poner, ¿cuál es la realidad de la violencia hacia las personas con discapacidad en la escuela Los Patitos? ¿Ah? Entonces, vean que está redactado en forma de pregunta, pero es amplísimo porque me dicen cuál es la realidad. Entonces, en esa realidad puede incluirse qué medidas toma la escuela, si se presenta o no violencia, cuáles son los tipos de violencia que se presenta, cuáles son las manifestaciones que tiene el estudiantado que sufre esa violencia. Bueno, y un montón de cosas más, ¿verdad? Conocimiento sobre la temática que tiene el personal administrativo y docente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿verdad? Pero es bien amplio. Si yo pongo ahí, ¿cuál es el problema de investigar? ¿Cuáles son los tipos de violencia que se presentan en la escuela Los Patitos hacia las personas con discapacidad? Ya está, ya cerré todo. No, tiene que ser una pregunta muy amplia, que tenga relación inclusive con el título. Al rato es inclusive es el título transformado en pregunta. ¿Ok? Ahora, la justificación va a ser la otra parte. Muy bien.
Em, la justificación es un encabezado de segundo nivel que va con alineado a la izquierda, en negrita y sin punto. Bien, entonces, la justificación, vean, es una parte súper importante de toda la investigación, porque cuando yo leo la justificación como persona lectora, esta es la parte que a mí me va a enganchar para decir, mira qué interesante, yo voy a seguir leyendo todo este trabajo. O para decir, ay, no, qué pereza, no, no lo he visto. ¿Ok? Porque en la justificación a mí me van a convencer de la importancia de ese tema. En la justificación se indica el para qué se está trabajando ese tema, por qué se va a trabajar ese tema. Se debe demostrar que ese estudio es necesario e importante. Bien, en la justificación también vamos a agregar, ¿cómo se llama? Citas para que le den peso al estudio, ¿ok? Los argumentos pueden estar sustentados en citas bibliográficas, pero es muy importante el convencimiento por parte del equipo de investigación. O sea, cuando yo termino de leer esa justificación, yo digo, no, definitivamente esta investigación tocó un tema crucial en el país, tocó un tema crucial, un tema y vino a aportar al tema. Yo definitivamente me la tengo que leer toda. Vean qué importante que es la justificación y que va a tener un mínimo de una página. ¿Ok? Las preguntas de investigación, estas van a ser, vean, igual, esto viene a ser un encabezado de segundo nivel. Eso significa que va colocado a la izquierda, en negrita, sin punto al final. Las preguntas de investigación surgen directamente de los objetivos, convirtiendo los mismos en interrogantes. Le quedará más claro cuando lea el siguiente apartado acerca de los objetivos. El escrito deberá presentar un objetivo general y 3 objetivos específicos. Entonces, el objetivo general, aquí está convertido en pregunta general. ¿Cuál es la realidad de la escuela tal con respecto a la puesta en práctica de la accesibilidad integral para garantizar la atención a la diversidad? Ahí está el objetivo general convertido en pregunta. O sea, esta vendría a ser la pregunta general. Ahora vamos a pasar a los objetivos de investigación. Ok. Voy aquí a solicitarles que me den solo un minuto para tomarme un medicamento que necesito. Ya regreso con ustedes.
Listo. Muchas gracias por el tiempo. Quisiera preguntarles, bueno, posiblemente las dudas surjan en el camino, pero quisiera preguntarles si hasta ahora va quedando claro o tienen alguna duda. Profe, a mí en realidad no, bueno, no me quedó muy claro lo de los objetivos. Solamente, ok, el objetivo general y los 3 objetivos específicos deben de ir como preguntas. No, ya voy a explicar esa parte. Ok, gracias. Ok. Bueno, vean, una parte del trabajo son las preguntas de investigación, que en ese caso sería esta parte del trabajo. Y otra parte del trabajo son los objetivos de la investigación. ¿Ok? Ahora, voy a trabajarles, a explicarles un poquitito cómo genero objetivos. Vean, los objetivos son básicos, son importantísimos y son muy delicados, porque dependiendo de cómo yo trabaje los objetivos, así va a ser lo que la investigación me demande. Ustedes, voy a dejar de compartir, ustedes en la orientación, perdón, en la consigna tienen, ¿se acuerdan ustedes ahorita que estábamos viendo que ahí dice taxonomía de Bloom en una de las, en una de las referencias? Ok, me estoy yendo a la consigna. Y la consigna, acá está, taxonomía de Bloom. Y sus actualizaciones. Voy a presentarles el documento. Ay, me dice que la página no está. Pero si la página, según la referencia y no está, entonces yo les puedo subir el documento. Eso no es ningún problema. Voy a abrirla yo acá. Ok, este es el documento que en principio, según el enlace que viene en la consigna, es el documento que les va a abrir. A mí no me quiso abrir ahorita, yo es que tengo el documento ya bajado en la computadora, pero si ustedes no les llegara a abrir por el enlace, pues me lo hacen saber y yo se los envío. Lamentablemente antes podíamos subir directamente todos los documentos a las secciones de recursos de la plataforma, de las asignaturas, pero ahora por una cuestión de derechos de autor y todas esas cosas, lo que nos permiten es subirles el nombre del documento y el enlace en el que lo pueden encontrar, pero a veces ese enlace no siempre les sale. Entonces, si tuviéramos dificultad, me lo hacen saber. Bien, resulta ser que ¿alguien ha oído hablar de la taxonomía de Bloom? Sí, profe. Perfecto, bien, Lady. ¿Y las otras dos compañeras? Bueno, dime, Wendy. Que yo sí la uso mucho, profe. Mis hermanas me indicaron mucho de esas taxonomías de Bloom. Entonces, tengo hasta una descargada. Ay, perfecto. Eso me alegra un montón, no, porque eso les va a ayudar un montón ya en ventaja. Ok, entonces, no les voy a explicar mucho, ¿verdad? Bloom era un señor, ¿no? que ahí, Benjamin Bloom, y él fue el que pensó en todo esto tan interesante. ¿Ok? Entonces, tenemos que él
ordenó la complejidad del pensamiento, la complejidad cognitiva la ordenó en etapas, ¿verdad? En categorías las ordenó. Entonces, y fue dándolo desde lo más sencillo hasta lo más difícil de lograr para la cognición humana. La primera es la parte de conocimiento, comprensión, aplicación, etc. Entonces, resulta ser que yo voy a redactar los objetivos de mi investigación y tengo que tener muchísimo cuidado de cuál de las categorías voy a utilizar. Porque si yo llego y pongo en el área solo de conocimiento, ¿verdad? Que es como recoger información nada más. Yo, inclusive aquí este documento, me viene y me da ejemplo de tareas, etcétera. Espérate para ver. No. La era digital. Este documento viene, yo les puedo hasta subir otro que yo agarré y yo misma simplifiqué y es el que yo uso porque me lo simplifica todo. Pero aquí yo tengo una serie de palabras indicadoras. Entonces, un objetivo siempre va a iniciarse con un verbo en infinitivo. Comencemos por ahí. Siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. Pero si yo quiero únicamente quedarme en recolectar información, entonces, y yo quiero saber cuáles son los principales tipos de violencia que viven las personas con alguna condición de discapacidad de la escuela Los Patitos, entonces yo puedo agarrar de esta lista y poner identificar los principales tipos de violencia que vive el estudiantado con alguna condición de discapacidad de la escuela Los Patitos. Y esto, si es que lo voy a hacer en toda la escuela, la investigación, porque si la voy a hacer solo en los cuartos grados, entonces tengo que poner en los cuartos grados de la escuela Los Patitos. ¿Ok? Describir, examinar o citar o nombrar o definir. Esas son palabras que vienen a ayudarnos a escribir un objetivo específico. Pero si yo quiero irme a analizar, que ya es de orden superior, ¿verdad? Entonces yo puedo poner explicar los tipos de violencia que viven las personas con alguna condición de discapacidad de la escuela Los Patitos. Pero si en el momento en que yo pongo ese objetivo y en el momento en que recolecto la información, ustedes únicamente me nombran los tipos de violencia, pero no me los explican, la investigación está mal. Se quedó corta. Se quedó corta porque ustedes se fueron a querer llevar un nivel de análisis a uno de los elementos de la investigación,
pero no le dieron respuesta a ese objetivo porque se quedaron únicamente en nombrar los tipos de violencia. ¿Me doy a entender, chicas? Sí, profe. Bueno, entonces de ahí la importancia de la taxonomía de Bloom. Volvemos a los pasos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Señalan a lo que aspira con la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. No se debe olvidar que cada objetivo debe abordarse en el marco teórico. Vean lo importante, ¿verdad? Cada objetivo debe abordarse en el marco teórico y en los instrumentos para la recolección de datos. Entonces, las partes de un objetivo. Aquí yo estoy planteándoles objetivos sencillos. Podrían ser objetivos más complejos con más partes, pero aquí estoy planteando objetivos sencillos. Entonces, primera parte del objetivo, la acción. O sea, ¿qué se quiere lograr? Y eso es lo que viene a expresarse con el verbo en infinitivo. Entonces, yo aquí voy a poner identificar. Esa es la acción. La temática, o sea, el contenido, que identificar los tipos de violencia y la población, ¿quiénes? Que sufre el estudiantado con algún tipo de discapacidad de la escuela Los Patitos. Bien, entonces yo aquí hice, les redacté un objetivo específico, pero el objetivo general viene a ser muchísimo más amplio y hasta ambiguo resulta porque no aterriza en nada. La posición del verbo en infinitivo nunca varía, es decir, siempre va encabezando el objetivo. Sin embargo, la temática y la población pueden cambiar de lugar dentro de la redacción. Para escoger el verbo que más se acerca a lo que se pretende investigar, es importante tener presente la taxonomía de Bloom. La siguiente referencia encontrará un apoyo sobre la taxonomía de Bloom. ¿Ok? Aquí un ejemplo de objetivo. Analizar la realidad de la escuela tal con respecto a la puesta en práctica, El ejemplo se presenta en una tabla para un mayor entendimiento, pero debe ir en prosa. Aquí está el ejemplo. Objetivo general. El objetivo general encierra lo que se quiere investigar a nivel muy amplio. Y aquí está el ejemplo del objetivo general. En el presente estudio puede presentar un solo objetivo general. Vamos a los objetivos específicos que igualmente ya yo me puse a explicarlo. Muy importante, la cantidad de objetivos específicos que lleva una investigación depende de los aspectos de la temática que se quiere investigar o indagar. Pero en este caso vamos a hablar de 3 objetivos específicos. 3 objetivos específicos. Vean aquí, por ejemplo, otro ejemplo de objetivo específico, ¿verdad? Ok. El marco, el primer capítulo viene a llegar hasta ahí. Entonces, bueno, el segundo capítulo lo estaríamos trabajando en la segunda tutoría, pero esas son todas las partes que lleva el primer capítulo. Ahora, vean,
ustedes no tienen que ir haciendo entrega de cada capítulo. No, no, ustedes van a hacer una única entrega al final, ¿ok? Pero sí es sumamente importante que arranquen desde ahora la investigación, que no se espere. Vean que si no lo teníamos como muy claro, ya en la tutoría logramos aclarar todas esas primeras partes de ese primer capítulo de la investigación y si no lo tenían claro, pues ya pueden arrancar. La revisión bibliográfica lleva bastante tiempito, entonces tienen que tomarlo. Además, lleva un marco teórico, entonces todo insumo que encuentren, vayan guardándolo, que ustedes ven que les sirve, vayan guardándolo, vayan haciendo inclusive de una vez una lista de las referencias bibliográficas, porque después encuentran un insumo y entonces, y no le hicieron referencia bibliográfica y entonces empiezan, uy, pero ¿de dónde apareció este documento? Uy, pero este documento está buenísimo para que lo podamos utilizar, pero no sé de dónde lo bajé. Entonces, le van haciendo de una vez las referencias a esos insumos. Ahora sí, preguntas. ¿No? No hay preguntas de la tarea número 1, porque yo aproveché la mayor parte del tiempo para abordar la tarea número 4, que es la que más complejidad tiene. No, todo está clarito. Bueno, De mi parte creo que todo está claro, profe. Vi que la tarea 1 es una línea del tiempo y una pregunta generadora, ¿verdad? exacto. Entonces, de momento creo que está todo claro. Si no hay por correíto o por el foro de dudas, si me presentara algo, te hago notificar. Dime. Profe, yo solo quería consultarle sobre el programa donde se haga la línea de tiempo. ¿Hay algún problema con utilizar Canva? No, Perfecto, gracias. con mucho gusto. Ok, bueno, entonces vean, quienes no estén integradas a ningún grupo, por favor, intégrense. Vean que las instrucciones de la consigna están clarísimas, tienen únicamente 15 días naturales para integrarse de manera natural, así se llaman grupos naturales. Si no, soy yo quien voy a acomodarles, entonces tal vez ya van a quedar con personas que quizá ya conocen cómo trabajan y no les gusta, así es que háganlo con tiempo y desde su voluntariedad. Comiencen a escribirse en el chat, perdón, ahí en el foro para cada subgrupo. Miren, necesitamos ponernos de acuerdo, hay que mandarle a la profesora el nombre de la persona que coordina, hay que también un poco empezar como a distribuirnos funciones, porque hay que mandarle a la profesora un resumencito de cómo vamos a acomodarnos para llevar a cabo la tarea. Ya el grupo 1 está listo. Lady, que está acá del grupo 1, no sé si alguien más de las que están acá es del grupo 1, pero ya el grupo 1 puede arrancar. De hecho, profe, ya tenemos hasta la persona que va a ser la líder, digamos, del grupo. Pero sí, es muy importante lo que usted acotó sobre hacerlo en el foro, porque en realidad no lo hicimos en el foro. Entonces vamos a poner toda esa información ahí. Gracias, profe. Por favor, porque si después hay algún tipo de reclamo por alguna persona que no está dando la talla y no está rindiendo y no está en el foro, yo no escucho. Tengo orejas de pescado. Entonces, cualquier duda, dime, no. Dime. Yo ya elegí grupos, es falta que se terminen de integrar, nos faltan 2 más. Ahí me puse de acuerdo con una compañera. Okay. ¿Qué le iba a decir?
no estaba así muy al tanto de todo porque es que ayer tuve que salir a una cita médica, entonces como hasta hoy es que me iba empapando ya un poquito más, poniéndome más al día. No, no, y yo sé que hace 2 días arrancó el cuatrimestre, Sí. arrancó el 6 y hoy es 8, Y entonces de hecho me tomó de sorpresa la tutoría hoy. Yo iba a comenzar a hacer lo del foro uno hace para compartir y conocerse. Cuando veo el correo suyo y busque por todo lado, profe Lolix, Dios mío, aquí dónde está, y llama a otra compañera a hacerle la consulta. Por dicha que usted nos contestó y nos volvió a pasar. sí, sí. Pero bueno, lo importante es el documento que les pasé tiene todos los enlaces con las fechas de todas las tutorías para que no se las pierdan, porque en cada tutoría vamos a ir viendo lo de la investigación, además de dudas de los trabajos, ¿no? Y pues cualquier cosita yo ahí quedo para servirles a través del correo de la plataforma o del foro de dudas. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, que tengan una linda noche y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe.